Buenos días, tardes o noches para aquellos que se interesan por ver el presente video, el cual es solicitado a consideración del profesor Roger Watson para principios de economía. Mi nombre es Diomedes Díaz y con ustedes la explicación de cada vocablo en esta presentación. Economía. Es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo de países utilizan o administran sus recursos limitados con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad de modo que satisfagan sus necesidades. Propósito de la economía. El propósito de la economía es bosquejar un proyecto de prosperidad para los individuos y para la sociedad. Para ello, hace el análisis a soluciones de eficiencia en la producción, distribución, oferta y la demanda de bienes y servicios. La escasez nos lleva a economizar y a elegir al máximo beneficio, al máximo costo. A veces se conoce a la economía como la ciencia de la elección, que predice en qué forma los cambios de circunstancias afectan las elecciones de las personas. Esta comprensión exige contar con teorías que expliquen el funcionamiento de los fenómenos económicos y para ello hay que recurrir a la abstracción. Monchón y Becker, 1997. Actividad económica. Es el uso de los recursos que hace la gente para afrontar la escasez y generar riqueza. Economizar y optimizar. Economizar es hacer el mejor uso de los recursos disponibles limitados frente a las necesidades. Optimizar es evaluar el mejor uso de los recursos y procurar el máximo beneficio o el mínimo costo dentro de los límites de lo posible. Las necesidades. Estas implican productos, bienes y servicios que cada uno demanda con el propósito de sobrevivir. Las necesidades básicas de hoy tal vez incluirían bienes considerados lujos hace una generación atrás. La riqueza se define aquí en función del logro de bienes y servicios que cubren necesidades inmediatas y futuras. El dinero no es riqueza, solo constituye riqueza un bien o servicio que al ser destruido se reduce el bienestar. ¿En qué consisten los 5 problemas fundamentales que debería producirse? ¿Para quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y cuándo? El propósito básico de la actividad económica es cambiar los bienes no terminados y sin valor por bienes útiles y terminados. Trabajadores, terratenientes y empresarios colaboran en cada etapa de la producción. Como ya hemos dicho, en cualquier actividad económica, los individuos orientan sus acciones guiados por una norma natural. Obtener el mejor resultado con una cantidad dada de medios o bien lograr un determinado resultado empleando la mejor cantidad de medios posible. El costo de oportunidad de cualquier acción es la mejor alternativa desechada. El propósito básico de la actividad económica. El propósito básico de la actividad económica es cambiar los bienes no terminados y sin valor por bienes útiles y terminados. Trabajadores, terratenientes y empresarios colaboran en cada etapa de la producción. Relación entre ciencias de la economía y ciencias físicas. La economía es una ciencia social, es consecuencia de observar el comportamiento humano. Utiliza el método científico experimental, inductivo y deductivo, observación, medición, descripción, formulación de hipótesis, construcción de modelos y de una teoría consistente. Como ciencia empírica es predictiva, falible, su fundamento epistemológico está en un proceso de construcción. Sin embargo, como ciencia debe considerar que hay conductas no racionales, sino que depende de la emotividad. Las cantidades requeridas de un bien se pueden ver afectadas no por la calidad de los productos o por su disponibilidad en el mercado, sino porque su precio ha caído. Así es como se puede decir que dichas cantidades se mueven en forma inversa a los precios. Al hacerse más baratos, se aumenta la cantidad demandada en el mercado y viceversa. Ley, teoría y política económica. Las leyes son resultantes de la interacción de elementos que al relacionarse se transforman a sí mismos y es de esta misma interacción de donde surgen las propiedades. Las leyes de las ciencias naturales pretenden ser absolutas a determinada causa, sigue siempre el mismo efecto. En cambio, las leyes económicas no siempre se cumplen en forma absoluta, sino tan solo en gran cantidad de casos y además lo hacen en forma diferente según el ámbito social al que se refieran. Una ley económica es el enunciado de las relaciones uniformes entre fenómenos económicos. Señala que ante un determinado fenómeno se desencadena otro. Para entender la economía, los economistas usan modelos, teorías que simplifican la realidad a fin de revelar cómo variables exógenas influencian variables endógenas.
Estos modelos incluyen el conjunto de leyes que rigen las relaciones económicas entre los seres humanos desde un punto de vista lógico hipotético. La teoría indica que ante un aumento de precios, los compradores tienden a disminuir las adquisiciones de bienes. La realidad nos demuestra que esto no siempre es así. Aunque los precios sean excesivos, la demanda de bienes puede persistir, porque intervienen estos factores como la imposibilidad de renunciar a estos bienes, la incertidumbre acerca de lo que puede pasar en el futuro o el consumismo. Las teorías facilitan la predicción de las consecuencias de algunos acontecimientos. Una teoría es una explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos observados. El principio de la causalidad. Para toda causa hay un efecto. Detrás de cada evento económico, un incremento de precios, devaluación monetaria o declinación del empleo. Hay causas que la provocan. Recuerden que a toda acción humana es deliberada. A menudo, las causas de los eventos económicos son múltiples y tal vez entra en contradicción con otro, haciendo más dificultoso explicar ciertos fenómenos. Detrás de cada acción está el comportamiento económico del ser humano. El principio de la incertidumbre. Los economistas difieren sobre cuánta incertidumbre existe en el mercado. El futuro de la acción humana es incierto. Los científicos sociales intentan estudiar los patrones del comportamiento humano. Los psicólogos examinan las acciones y reacciones de la gente. Los científicos políticos investigan los efectos de las instituciones y partidos políticos, y el economista examina sus datos para probar su consistencia con las teorías. Todo esto está hecho para desarrollar un mejor entendimiento de la actividad humana. La incertidumbre existe por dos razones: el vasto y complejo número de factores y participantes involucrados en la economía, y el hecho de que detrás de los números hay una gran cantidad de individuos quienes están constantemente cambiando y reevaluando sus propósitos. A menudo los propósitos humanos pueden ser tan predecibles, sin embargo, hay siempre algún grado de incertidumbre presente. La economía positiva se define como la ciencia que busca explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. Se ocupa de lo que es o podría ser. Trata de establecer proposiciones del tipo: si se dan tales circunstancias, entonces tendrán lugar tales acontecimientos. La economía normativa ofrece prescripciones para la acción basadas en juicios de valor personales y subjetivos. Se ocupa de lo que debería ser, responde a unos criterios éticos, ideológicos o políticos sobre lo que se considera deseable o indeseable. La macroeconomía, concepto, es el estudio de la economía como un todo, incluyendo el crecimiento en el ingreso, cambios en los precios y la tasa de desempleo. Su estudio abarca las magnitudes de la economía nacional, la economía internacional, las fluctuaciones económicas. El crecimiento económico atiende tanto la explicación de eventos económicos como el impacto de políticas ante probables comportamientos económicos. Macroeconomía, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el nivel general de la actividad económica. Busca la imagen que muestre el funcionamiento de la economía en su conjunto. Trata de agregados, o sea, un cuerpo complejo constituido por varios elementos que tienen en común ciertas cualidades. Un sector productivo, una región geográfica, la economía de un país, la suma de salarios pagados en un año en una provincia, el producto agrícola de un país en un cierto lapso, etc. También puede tratarse de variables más totalizadoras como el consumo, la inversión y el Producto Bruto Interno de una nación. El propósito de la macroeconomía es obtener una visión simplificada, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. Sus problemas centrales tienen que ver con el desempleo, la inflación y el crecimiento económico. Establecer si los precios se consideran flexibles o fijos es un supuesto crucial para el modelo macroeconómico. Algunos economistas consideran que la relación de oferta y demanda describe el comportamiento de la economía en el largo plazo, mientras que los precios son fijos en el corto plazo. Cuando el objeto de estudio se ubica en el nivel de las unidades económicas, empresas, familias, mercados de un bien específico, el tema se encuadra dentro de la óptica microeconómica. Microeconomía, concepto. Es el estudio de cómo las firmas y los individuos toman decisiones y cómo estas determinaciones interactúan. Una vez que los eventos macroeconómicos emergen desde muchas interacciones microeconómicas, la macroeconomía usa muchas de las herramientas de la microeconomía. Microeconomía, ¿de qué se ocupa?
Se ocupa de los fenómenos referidos a las unidades económicas en forma aislada o relacionados entre sí. Su estilo abarca, las unidades de consumo y de producción, la determinación de los precios en los mercados, los ingresos de los factores productivos. El campo de la microeconomía y la macroeconomía. Mientras en el campo de la microeconomía se trabaja con elementos relativamente homogéneos, en el ámbito de la macroeconomía coexisten partes homogéneas o heterogéneas, productos de la sumatoria de diversas unidades que observan ciertos elementos comunes. La macroeconomía le suministra un concepto de referencia a la microeconomía. Por ejemplo, para establecer la política salarial de una empresa metalúrgica, deberá tenerse en cuenta la estructura de ingresos del factor trabajo en ese sector. El estudio del costo de combustibles de una empresa no puede desligarse de la estructura energética de la región donde se encuentra. Los factores significativos que considera la economía. La economía considera dos actores significativos, el sector privado y el público, que inciden en la política fiscal, inversión del Estado, y en la política monetaria, control de la inflación. En ambos casos, los mercados requieren transparencia. Hay que estar atentos a que nadie viole las reglas del juego. Los actores económicos, familias, empresas, gobiernos y mercado. Las familias. Una familia es cualquier grupo de personas que viven juntas como una unidad de toma de decisiones. Las empresas. Una empresa es una organización que utiliza recursos para producir bienes y servicios. El gobierno. Un gobierno es una organización que provee bienes y servicios y redistribuye ingresos y riqueza. Mercado. Un mercado es cualquier arreglo que facilita la compraventa. Los mercados de bienes son aquellos en los cuales se compran y venden bienes y servicios. Los mercados de factores son aquellos en los que se compran y venden factores de la producción. Los factores de la producción y su clasificación: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Los factores de la producción son los recursos productivos de la economía. Se clasifican en tres. Trabajo es la fuerza mental y física de los seres humanos. Tierra, recursos naturales de todo tipo. 3. Capital, todo equipo, edificios, herramientas y otros bienes manufacturados que pueden usarse en la producción. Y habla por último de lo que es capital empresarial. Esto ha sido todo por hoy. Espero lo hayan atendido, lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Muchas gracias.